Buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este llamado, la oportunidad de contarle a la comunidad lo que le está pasando, en todo caso, a toda la comunidad educativa de la provincia de Río Negro. Es un conflicto que atraviesa de punta a punta esta provincia ya desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Lo que pasa que, bueno, es como que ahora se ha profundizado en el sentido más amplio de la palabra, pero básicamente ha llegado a un punto donde, a pesar de los grandes esfuerzos y el gran compromiso que le hemos puesto todo el colectivo docente, no se puede destrabar. La verdad que cuando digo muchos intentos es porque el otro día se lo decíamos a Beretilnec cuando fuimos a hablar con él al hotel cuando estuvo acá. A ver, ¿cómo decirlo? La docencia rionegrina ha dado un giro político muy importante en este conflicto, que es que hemos sido capaces, porque hemos tomado esa definición política, hemos sido capaces de construir nosotros una propuesta que le permita al gobierno salir para adelante y destrabar este conflicto en el cual ellos mismos nos han ido adentrando. Lo que pasa es que íbamos sistemáticamente a las paritarias, que son las reuniones donde el gobierno y la central del sindicato UNTER se reúnen para hablar de las necesidades y las posibles respuestas a esas necesidades. En esas paritarias nosotros llegábamos como sindicato, digo nosotros no en persona, ¿no?, sino nosotros como sindicato, como institución, a escuchar las propuestas del gobierno. Eso hacía que después nuestra central volviera para que en las diferentes asambleas se discutiera esa propuesta. Después si íbamos a un congreso, se aprobaba o no se aprobaba, se la mejoraba, etcétera, pero siempre esperando la propuesta. En los últimos tiempos era un rechazo permanente a la propuesta porque no, en ningún momento se veía ánimo de superar las problemáticas. Entonces definimos en el conjunto empezar nosotros a llevar las propuestas a las paritarias. Y lo que nos pasó fue que el gobierno directamente en cada paritaria, en cada oportunidad, ignoró nuestras propuestas. No es que ni siquiera las discutió, eso hubiera sido interesante. No, era como hacer con una mano, estoy haciendo el gesto aunque no se ve, pero hacer hacia el costado, ¿no?, las propuestas que nosotros llevamos y solo traer sus propuestas, que es su costumbre, son definiciones políticas que toma, de no escuchar, y si no es lo mío entonces es nada. Por eso es que llevamos tantas paritarias, ya vamos por la 6ª paritaria y estamos en abril, y no podemos lograr un acuerdo, porque no está escuchando lo que efectivamente le decimos que está pasando y que se necesita resolver. Pues yo digo que está absolutamente trabado. Ellos por ahí dicen no hay diálogo. Sí hay diálogo, porque la paritaria es la instancia de diálogo. Lo que pasa es que ellos lo transforman en un monólogo, pero nosotros vamos sistemáticamente a todos los llamados que hacen, escuchamos, discutimos esas propuestas, las volvemos a discutir en el Congreso. Entonces no podemos decir que no hay diálogo. Lo que no hay es una escucha responsable del otro lado para salir de este conflicto, ¿no? Ahora, Adriana, bueno, por un lado esto, ¿no? Ustedes como sindicato manifiestan que no hay diálogo, los paros continúan semana a semana, dos días, 3 días, con lo que, bueno, un poco hemos hablado en alguna otra oportunidad acá, con lo que significa vaciar las aulas, con lo que significa, por lo menos desde nuestro punto de vista, también empeorar la educación pública. Los paros muchas veces lo que hacen es fomentar escuelas privadas de medio pelo, porque las familias no saben cómo organizarse, digamos. Es un conflicto que lleva 2 meses. Lo que quiero preguntar con esto concretamente es, ¿no han pensado, no han debatido otra herramienta de lucha que no sea por, no sé, que los vos le preguntás a un pibe o a una piba y no saben por qué los docentes están de paro? ¿No han pensado otra herramienta de lucha que no sea que los pibes no estén en las escuelas, que no sea que las familias estén desorganizadas, una herramienta de lucha que no sea que les avisan a las familias a las 10 de la noche, 11 de la noche que hay un paro, al otro día de las 7 de la mañana? Digo, me parece que en un punto
esto también va en contra de la sociedad y de la educación pública. Sostener una medida de lucha que, por lo menos por lo que se manifiesta, no lleva a ningún lado. Sí, en realidad tu pregunta lo que lleva es a responsabilizar a los trabajadores y a las trabajadoras de la situación precaria, muy precaria, en la que se ha sometido a toda la educación pública en su conjunto en esta provincia. En realidad no es una responsabilidad de los docentes y no es que los paros vacían las aulas, sino que son las mismas políticas educativas, la falta de presupuesto, el dinero que se va para los más ricos y no para los trabajadores, para la educación y para la salud. Eso es lo responsable de que hayamos llegado a este punto. No son los docentes que hacen paro. Yo siempre le digo a los medios de comunicación, cuando nos entrevistan y nos preguntan, que siempre dicen, la UNTER no aceptó la propuesta y entonces va al paro. Y yo digo, el gobierno no acepta la propuesta de los docentes y entonces no deja más que ir a las medidas de fuerza. Yo no acuerdo con que los responsables de que no haya clases sean los docentes. El responsable es el gobierno de Río Negro, Juntos Somos Río Negro. Ese es el responsable de que no haya clases. Nosotros nos preparamos para estudiamos para trabajar de docentes, nos formamos, nos seguimos formando durante toda nuestra etapa de trabajo, digamos 25, 30, 35 años trabajando en las escuelas y sin embargo hasta el final nos seguimos preparando porque sabemos que esa es nuestra tarea. Somos los primeros en resolver situaciones de precariedad de nuestros estudiantes. Somos los primeros en llamar a la familia cuando vemos alguna dificultad. Si hay alguien en esta provincia que tiene compromiso con la educación pública, son las y los docentes. Esa pregunta habría que hacérsela al gobierno. ¿Cómo se siente el gobierno cuando tiene la enorme responsabilidad de que las aulas estén llenas de estudiantes, los docentes estén bien pagos, en las escuelas haya calefacciones funcionando, no haya vidrios rotos, no haya puertas de emergencia clausuradas, no haya lauchas, los comedores estén bien, los chicos tengan su transporte escolar? ¿Cómo se sienten ellos cuando todo eso no pasa? No somos los docentes los responsables, eso lo tengo absolutamente claro. Adriana, y vos, por ejemplo, ¿cómo adentro de un aula le explicás a un pibe, a una piba, el conflicto docente, digamos? ¿Cómo te llaman a vos y decís, bueno, a ver, qué es lo que está pasando? No te digo a nosotros, a la audiencia, a los trabajadores y trabajadoras de la educación que están en organización y en pie de lucha, pero ¿cómo les explicás? ¿Qué le decís? Yo para saber qué le decís a un pibe, a una piba, que bueno, yo también como trabajador de la educación muchas veces nos preguntan o no, porque la verdad es que no tienen, la mayoría no tienen ni idea. Y lo más por ahí acertado sería, en principio, tener una linda discusión con ellos acerca de qué esperan de la escuela, qué edificio esperan, en qué condiciones quieren estar, qué esperan que sea su docente, cómo quieren que llegue a la escuela, porque los docentes tenemos la particularidad de la mitad, por ejemplo, de los docentes de la ciudad de Bariloche. Hicimos una encuesta, la estamos terminando ahora, analizar los resultados, pero ya te puedo adelantar que la mitad de los docentes de Bariloche cobran menos de 180.000 pesos. Razón por la cual, si puede y si consigue trabajo, puede tener 2 trabajos. En algunos casos tienen 3 trabajos, porque llegan a sus casas y dan clases particular, tienen feria, hacen tortas, venden montones de cosas, porque no alcanza ese salario. Entonces ese docente de todas maneras llega a la mañana a la escuela con una sonrisa y dice: buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy ¿qué les parece si trabajan? O sea, no le pasa nada a ese docente. Es una persona que, como es docente, no le puede pasar nada, no puede tener sufrimiento, no puede tener carencias, no puede tener problemas económicos, no tiene que pagar una tarjeta de crédito, porque vive a tarjeta de crédito todo el tiempo, porque el dinero no le alcanza, sus hijos se enferman. Muchos de ellos, también lo dice la encuesta, más del 30% de los docentes tienen sus padres a cargo, viven en la misma casa, en una casa precaria, en muchas situaciones. Entonces digo, todo eso es un docente.
Un docente no es solo el que va y da clase y tiene la obligación de ponerse sobre sus espaldas la calidad educativa en esta provincia. Un docente es un trabajador que eligió trabajar de docente. La misma cosa le está pasando a los trabajadores de la salud. Exactamente igual que a nosotros les está pasando. La diferencia es que los trabajadores, los trabajadores y trabajadoras de la salud dejan una guardia muchas veces cuando hacen medidas de fuerzas. Hay una diferencia también, y en esto por ahí también pensamos nosotros, me están llegando mensajes como si fuésemos la prensa dominante acá, Adriana, pero, por ejemplo, lo que nosotros acá pensamos, si hay trabajadores y trabajadoras en una fábrica de zapatos, ¿no es cierto? Hacen paro, se dejan de producir zapatos, esa plusvalía que gana el patrón o la patronal no la recibe porque se dejan de producir zapatos, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros y nosotras tenemos como la única medida de lucha el paro y solamente llevamos al paro y hay semanas de 3, 5, 6 días de 5, 3, 4 días de paro, la plusvalía, digamos, no existe esa plusvalía. Lo que se recorta o lo que se frena o lo que se impide es la construcción de saberes. Esa es la educación que se le saca, digamos, es al pueblo, es a los estudiantes, es a los niños y a las niñas. Me parece, digamos, no es que uno para la patronal y para cortar la plusvalía como herramienta el paro como herramienta de lucha. Me parece que es otra, por lo menos esa... Ese es el problema de cuando miramos estos conflictos solo con una mirada marxista, cuando el recorte solo es marxista. Digamos, en este momento, donde los proyectos económicos han superado, lamentablemente, la mirada marxista la han superado. Yo creo que Marx nunca se hubiera imaginado que íbamos a llegar a este extremo. Nosotros ya podríamos estar hablando, entre comillas, le voy a decir a esto, de una plusvalía no económica, no monetaria, sino cultural. Lo que se produce en las escuelas, en las universidades, es una plusvalía cultural, que como no pesa en el plato y en la mesa de las personas, entonces se torna invisible, no es tangible. Entonces eso hace que se le exija, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras de la educación algo que no podrías exigirle por ahí, como vos decís, a un trabajador de una fábrica X, porque su patrón se quedaría sin esa plusvalía, sin esa ganancia, que no es ni más ni menos que las horas de vida de una persona, ¿no? En el caso de la educación no pasa eso. Lo que pasa es que esa plusvalía se ve luego, más adelante, después de muchos años, en la ignorancia de un pueblo que hace que efectivamente pueda ser dominado y puesto de rodillas por sus gobernantes. Por claro, eso justamente, tienen tanta inquina, por eso tienen los gobiernos neoliberales como estos, por eso tienen tanta inquina con la educación. Los gobiernos neoliberales vienen a dejar ignorancia y muerte. Sí, claro, y a fomentar una educación con la educación y la salud. Porque vos mentás, no, pero vos hablas con ellos y te dicen, no, porque el valle es una zona productiva y ahí vienen las empresas, de eso te hablan. Te hablan de plata, ¿no? Concretamente. Pero para que esa plata entre y llegue, necesitan trabajadores y trabajadoras precarizadas. Y los trabajadores y trabajadoras precarizados en general es gente que no pudo completar o no tuvo acceso a una educación que supere, en algunos de los casos, la educación secundaria. Eso claro, como le está pasando a la mayoría de los estudiantes y de las estudiantes ahora. Es un gran proyecto político, económico, financiero, cultural, ideológico. Entonces, cuando vos me decís, los maestros no encuentran otra herramienta de lucha que no sea el paro, y yo te contesto, Belén, y los gobiernos no encuentran otra herramienta de dominación que no sea la educación y la salud. No, un gobierno neoliberal como el de Arabella Carrera seguramente no, como el de Bretilnec seguramente no lo encuentran. El problema no son los docentes que hacen paro, el problema es el proyecto político dominante, no los docentes que hacen paro. Sería genial que en lugar de ponerse en este lugar dijeran, ¿cómo podemos hacer para luchar en defensa de la educación pública junto con
junto con los estudiantes, junto con las familias, claro, junto con los docentes, junto con la clase política dirigente. Claro, Adriana, ¿no? Pero justamente lo que vos planteás... Nosotros no haríamos paro. Lo que vos planteás justamente, ya sabemos que los proyectos políticos neoliberales, como el gobierno de Río Negro, como el de gobierno de Macri, como el caso, claramente no... vos lo estás diciendo, no van a ejecutar una política o no van a construir políticas públicas en defensa de la educación pública. Entonces, claro, bueno, frente a ese escenario... ¿Qué hacemos nosotras como trabajadores, trabajadoras de la educación si la única herramienta no funciona porque no está funcionando en un conflicto y peor aún, afecta también a la sociedad porque afecta también a la formación, afecta a la construcción de saberes de pibes y pibas? Uh-huh. ¿Qué hacemos, digo yo? Tenemos que hacer más formación política cuando hacemos formación pedagógica. Digamos, claro, ¿no? Esa podría ser una buena medida de lucha, me parece, en las aulas. Por ahí, pero eso no implica que, digamos, que no va a haber recortes salariales y no va a haber escuelas, digamos, que no pueden funcionar dignamente, etcétera. Lo único que sí podríamos estar haciendo, en todo caso, es formar una clase dirigente que, ¿cómo decirte? Bueno, yo siempre lo digo así, pero es como mezclo medio de lo romántico, pero que ame a su pueblo, que respete a su pueblo. Está bien, pero esa clase no existe ahora, no está funcionando, bueno, no está gobernando. Y formemos a los pibes entonces. Dice, no pueden hacer otra cosa ustedes que no sean paro, y sí, me puedo conseguir otro trabajo, y entonces quiero que me digas cómo voy yo al otro día a la escuela a darle clase a tu hijo. Vos me estás pidiendo que lo haga paro, entonces me estás pidiendo que consiga otro trabajo más. ¿Sí? Ahora, con la implementación de la hora taller en la escuela primaria, los docentes, como están empobrecidos económicamente, van a tomar esa hora taller, de hecho la están tomando, es un cargo absolutamente precarizado, van a pagar 2,50 mangos, pero no importa, porque 2,50 mangos a mí me va a permitir pagar la tarjeta de crédito, y entonces yo voy a trabajar, voy a estar con niños y niñas desde las 8 de la mañana, lo cual implica salir a las 7 de mi casa, hasta las 18:30 en la escuela, con media hora para comer en el medio algo frío, porque en las escuelas no hay para calentar y para cocinar, para los docentes no lo hay, y entonces yo voy a estar 10 horas y media trabajando intensivamente para volver a mi casa y seguir trabajando porque tengo que planificar para el otro día. Trabajo no pago, ¿no? Por supuesto, no remunerado. Bueno, yo quiero saber a dónde va a ir a parar la calidad educativa que tanto le preocupa a la gente cuando nosotros hacemos paro. No importa, no hagan paro, trabajen 10 horas y media, lleguen a su casa, sigan trabajando 3 horas y media más, y además, ustedes no tienen familia, ustedes no tienen derecho a festejar un cumpleaños, ustedes no tienen derecho a salir un fin de semana porque ustedes son maestros. Ustedes nacieron para trabajar y a ustedes le pagan para trabajar, no importa cuánto ni cómo. Ustedes son maestros, tienen que ir a dar clase. Ese es el mensaje que da la sociedad cuando pregunta por qué nosotros no hacemos paro y entonces dejamos a los chicos sin clases y vaciamos las aulas y somos los responsables de la calidad educativa. Bueno, yo te cuento, hoy los maestros trabajan así. Y en el secundario los profesores toman horas y horas y horas, a la mañana, a la tarde y a la noche. Sí, yo lo sé. ¿Porque eso, son sí, fanáticos, claro, son obsesivos? No, porque tienen que llegar a un sueldo. Sí, claro. Bien, listo, ya está. Así van a trabajar al otro día. Así van a trabajar al otro día. Dicen, buen día chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, divino. Miren, hoy les traje preparado esto, ¿no? Y los chicos empiezan con la catervada de problemas que tienen en su vida, que vos también tenés que escucharlos, atenderlos, tener la mejor onda y si es posible resolvérselos. Todo eso hace, y mucho más, un docente en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ahora, la pregunta siempre es, otra vez de paro, no es, qué gobierno este, que a los que mejor tendría que tener pago, o por lo menos bien pago, no sé si el mejor, es a los docentes y a los trabajadores de la salud, que tanto aplaudíamos en tiempos de pandemia, ¿no? Ahora nos enojamos porque vamos a las guardias y no están. Pero están como nosotros, trabajando como locos, guardias de 48 horas, no hay plata que les alcance, y hoy nos decían las compañeras de AFUR, se están yendo, se están quedando sin trabajadores en el hospital, porque se van, porque es una miseria lo que les pagan. Entonces, bueno, digo, la pregunta duele. Yo lo entiendo. La pregunta esa duele. Duele porque no es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos trabajar, no queremos hacer paro. Sí, que no estudiamos para hacer paro. Hay gente que estudió 4 o 5 años. Los docentes siguen haciendo postítulos y títulos en las universidades, todo para seguir preparándose. Se prepara para trabajar, para ser un buen docente, no se prepara para hacer paro.
Está muy bien, Adriana. Yo, la verdad es que lo que cuestionamos de acá es eso. ¿Por qué es la última? ¿Por qué es la única herramienta de lucha? Está muy claro y coincidimos en eso. La derecha no quiere la educación pública. Solo digamos, nos hacemos preguntas en este sentido. Nosotras, o sea, no estando 2, 3, 4 días de paro. Que van, hay docentes que mandan a sus hijos y a sus hijas a la escuela privada y trabajan en la escuela pública, la mandan a la escuela privada porque la escuela privada no hace paro. Se fomenta una escuela mercantilizada por 2 mangos. Hay docentes que tienen un buen pasar, claro, porque tienen, no sé, entradas de otro lugar, pero el docente que yo te hablo, el docente que vive allá arriba en el barrio Unión, en una casita de madera que no tiene gas, no manda a sus hijos a la escuela privada. El docente que trabaja 3 turnos y alquila, no manda a sus hijos a la escuela privada. La mitad de los docentes de Bariloche alquila y paga más de 80 y 90 mil pesos en esta ciudad para tener una pieza, un baño y una cocina. Entonces digo, no son los docentes que mandan a sus hijos a la escuela privada. ¿Los hay algunos? Sí, los hay. Pero yo quisiera saber cuántos. ¿Quién hizo esa tarea de saber cuántos docentes mandan a sus hijos a las escuelas privadas y cuál es su ingreso familiar? Yo te estoy hablando de las mujeres docentes, única sostén de hogar, ¿no? Que tiene que tener 3 laburos y vos, la pregunta que sigue es ¿quién cuida de sus hijos? Claro. ¿No? Porque nosotros también tenemos hijos. Nosotros también mandamos a nuestros hijos a la escuela, nuestros hijos también se enferman. A nuestros hijos les encantaría ir a un club a nadar. A nuestros hijos les encantaría practicar algún deporte. Pues los hijos de los docentes, en su gran mayoría, no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo no vamos a luchar? Yo coincido, la verdad es que coincido totalmente en la lucha, acompañamos siempre la lucha docente, más vale, de la lucha de la clase trabajadora, siempre. Creo que no hay que dejar de luchar frente a los gobiernos neoliberales, tal como vos decís, frente a la derecha que quiere eliminar la educación pública. Solo lo que solo lo que pregunto es, a ver, ¿sigue funcionando esta herramienta? ¿Sigue funcionando? No es posible, no sé, se me ocurre planificar, ¿no? Decir, bueno, hay áreas, ¿no? Ahora en la nueva escuela rionegrina tenés distintas áreas. Bueno, que el plan de lucha sea planificar por áreas contando la histórica lucha de la clase trabajadora a lo largo de los años, que matemática cuente, que la clase de matemática sea trabajar los números en relación a los porcentajes, a cómo estamos perdiendo en relación a la inflación, que el área de sociales sea, pero adentro, formar a los estudiantes, ponerlo de nuestro lado, a las familias también, para después poder hacer una clase abierta, para después, no que salga una comunidad de 2, 3 escuelas y de 50 docentes que vayan 10 a hacer alguna actividad. Eso me parece que es pero bueno, nuestra postura y a mí me parece que está bien cualquier tipo de debate. Nosotros no somos el enemigo, vos ya lo sabés, la audiencia también, porque nos están llenando de mensajes, pero hoy, me parece que está bueno debatir. Estábamos allá en la rotonda del Nireco, yo tengo como muchas esperanzas en un cambio generacional también en la lucha por la mejora de la educación pública, ¿viste? Sí. Y estaba conversando justamente con un profe muy joven él, que trabaja en una escuela técnica y me hacía más o menos este planteo que me estás haciendo vos en relación a cómo podemos trabajar esto, Adri, adentro de las escuelas, claro. Me dice, ¿viste? Porque, bueno, nada, claramente no se está trabajando, porque si no, no estaríamos hablando de esto vos y yo. Claro. Y la semana pasada, también en una de las jornadas de lucha, una profe del Instituto de Formación Docente me decía, Adri, ¿qué otras herramientas de lucha podemos encontrar? Y yo digo, bueno, busquémoslas juntas, compas, porque no es una cuestión del sindicato, es una cuestión de la clase trabajadora toda, ¿no? Porque otros sindicatos también salen, por ejemplo los de salud, ¿no? También salen y hacen paro, digamos, o sea, que claramente estamos todos embretados en la misma, ¿no? Entonces decíamos, bueno, trabajemos adentro del Instituto de Formación Docente, hagamos ahí una serie de convocatorias y de talleres para ver qué otras herramientas de lucha podemos encontrar, porque tenemos que producir un cambio cultural en simultáneo, ¿no? No es una herramienta, como decirte, algo tangible, no es un objeto. No es un palo lo que tenemos que encontrar, no sé cómo explicártelo, sí. ¿No? Es algo que hay que construir desde lo cultural, ideológico, político. Entonces, claramente vamos a tener que juntarnos muchos y muchas a descubrir y a reinventar o a inventar otras formas de lucha
que no sean estas, que todos sabemos que siempre corta el hilo por lo más débil, digamos, ¿no? Que también en ese lugar de debilidad están los trabajadores y las trabajadoras, aunque parezca que no, porque es un desgaste enorme estar de paro. Porque vos cuando te levantás a la mañana en tu casa el día que estás de paro, lo primero que se te cruza en la cabeza es, hoy tendría que estar en la escuela. No es que, ay, qué bueno, Josh. No, para nada, porque vos no estás en la escuela, porque estás cobrando 2,50 €, porque la escuela tuya está hecha percha, ¿entendés? No es que está recopado estar de paro, para nada. Yo no te encuentro de hecho, cuando pasa mucho tiempo, los paros, viste que se dice, se empiezan a caer. Esa es la muestra más cabal de que a nadie le gusta hacer paro, porque si estuviera divino, los paros no se caerían. Podríamos seguir eternamente. Y de hecho no estamos ni siquiera planteando hacer un paro por tiempo indeterminado, porque sabríamos que no lo podríamos sostener. Nosotros no lo podríamos sostener, los docentes. ¿Viste? Entonces claramente, cuando tengamos tiempo, nos vamos a tener que juntar para empezar a pensar otras herramientas, formatos, como quieras, para luchar, porque sabemos que vamos a tener que seguir luchando. Ahí nos estamos poniendo... Siempre está. ¿Viste? La derecha siempre está. ¿Cómo cerramos y nos estamos poniendo de acuerdo? Adriana, si podés cortita, porque me llegan, bueno, entre varias preguntas, la última acá voy a decir la de Leandro, que dice, bueno, ¿cuál es la propuesta que le llevaron al gobierno? Desde nosotros UNTER. le llevamos, mirá, sí, la última propuesta que nosotros acercamos, lo que pasa es que hay un largo pliego, que ellos nos critican porque dicen que el pliego es muy largo, y nosotros les decimos que es largo porque ellos no resuelven, si no se iría cortando, ¿no? Es como cuando vos vas al supermercado y esto ya lo compré, vas tildando, se te achica la lista, ¿o no? Bueno, acá pasa eso, ¿no? Como no se achica la lista, claro, obviamente cada vez se hace más larga. Nosotros tenemos en primer lugar el acondicionamiento de los edificios escolares, porque eso es algo que nos pega a todos los días. No queda nadie por fuera, ni siquiera el personal del servicio de apoyo queda por fuera de esa circunstancia. Tema que no quisieron tocar nunca. Mira lo que te digo. El tema de transportes escolares y comedores escolares es el segundo tema. El tercer tema es el de los preocupacionales, que los trabajadores y las trabajadoras de la educación, para poder empezar a trabajar, tienen que hacerse un examen preocupacional que te pide el patrón. Una cosa totalmente ilegal es que ellos no se están haciendo cargo porque dice que salud pública no tiene lugar o no sé qué respuesta dieron, y entonces los docentes que todavía no empezaron a trabajar tienen que pagar sus exámenes preocupacionales. En Bariloche hoy son 30.000 pesos, ¿no? Y además después nunca más se los reconocen. Eso es absolutamente ilegal. Nosotros estuvimos buscando las leyes. No les importa, no te contestan. El otro tema que le sigue es el tema de el salario en negro, que el 50% del salario es en negro. Entonces nos desfinancia la obra social y nos desfinancia el ANSES con unas terribles consecuencias, que además este gobierno firmó con el ANSES que iba a dejar de pagar en negro. Por eso lo de la moratoria para jubilarse. No dejó de pagar en negro. Y la última propuesta llevaba el salario a agosto a un 70% en negro. Ahora lo tenemos en un 50%. Lo llevaba a un 70% en negro con las sumas no remunerativas. Entonces, mirá el orden de cosas que te estoy diciendo. Y nosotros les llevamos que eso debían ser tratados en los primeros lugares, o por lo menos algunos de esos puntos. Como verá la comunidad general, de eso no se ha resuelto nada, porque los edificios escolares están hechos un desastre, etcétera. El IPRO sigue sin funcionar, los salarios siguen en negro. Y después, en relación a la propuesta salarial específicamente, que es lo único que al gobierno le interesa hablar, nosotros les pedíamos, en la última, que los docentes, toda la masa de docentes que hay en la provincia, que esos docentes no quedaran por debajo de la línea de pobreza, que los sacara de la línea de pobreza. El resto, porque es cierto, los supervisores, tal vez las supervisoras, algunos directivos que se están por jubilar, esa, por supuesto, y con justa razón, cobran más, ¿no? Claro. Entonces, no están por debajo de la línea de pobreza. Entonces dijimos, a todo, mirá hasta dónde llegamos en la resignación, a todo ese sector podemos empezar a conversar sus condiciones salariales el mes que viene, pero este mes sacar a los docentes de debajo de la línea de la pobreza. En ese punto estamos conversando con el gobierno, ¿entendés? Sí. Es grave. Bueno, no sé si habré contestado la pregunta, pero digo, esos son los puntos. Nosotros no estamos pidiendo, que no estaría mal, porque la canasta alimentaria, o sea, solo alimento, son 188.000 pesos.
Y entonces la pregunta que sigue es, ¿una persona solo trabaja para comer? ¿Esa es la vida que vos querés para tu pueblo? Que solo coma. No, en eso estamos Bueno, totalmente yo de digo acuerdo, que de coma, hecho, sí. No, te digo, los tenés por debajo de ese número, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los números concretos. Bariloche es la única seccional de las 18 seccionales de la provincia que se ha dado la tarea minuciosa de saber cuánto necesita una familia de una persona, de un adulto, y 2 niñes, de 2 adultos y 2 niñes, si alquila o si no alquila, qué tipo de alimentación, si es posible tener algún tipo de actividad recreativa o deportiva, número por número, Belén, lo venimos haciendo desde el año pasado, siguiendo los números del INDEC, el IPC patagónico, el REM, porque ahora también nos pusieron el REM en las paritarias, o sea, todo eso lo vamos siguiendo minuto a minuto. Tenemos un equipo de compañeros que son profes de escuela secundaria renegrina, no tenemos ni contadores, ni sociólogos, me encantaría, pero no los tenemos. Entonces son nuestros profes que cuando terminan de trabajar se sientan y se ponen a hacer esa tarea extra, impaga, pero con un amor militante para poder ir con números concretos y no decir cualquier verdura, el 2%, el 3%, porque me parece que por ahí puede andar. No, números concretos. Nosotros sacamos el último número concreto para vivir en Bariloche, un adulto con 2 niños alquilando, ¿no? Sí, de hecho, a nivel y todo eso, 380.000 pesos. Para vivir bien. Yo me acuesto tranquilo, duermo, me levanto mañana a la mañana y me voy a trabajar tranquilo. Sé que puedo pagar el alquiler, puedo pagar los 115 pesos el boleto del transporte, puedo pagar los servicios, puedo llevar a mi hijo al cine el domingo, me puedo ir a comer una pizza. Bien, vivo bien, trabajo y vivo, punto. Ya está, no está vacaciones en Cancún, eso no está. ¿Viste? Está la cosa sí, lo bien, cierto es que... tranqui. Sí. Bueno, 380.000 pesos. Sí. Y me da 180, o sea, no, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Sí, como en es indigno. como... Ni con 2 laburos llegás. Sí. O sea, ¿cómo es eso? No, estamos de acuerdo porque porque si vemos es todos los sectores. Fíjate que el 50% de la población en el país, trabajadores, digamos en blanco, no llegan a 80.000 pesos, están por debajo de la línea de indigencia, digamos. Exacto. Claramente opera el neoliberalismo hay que pelearlo, hay que lucharlo, porque claro. Si no, te tiran la otra de, y bueno, pero no sé, por citar algo, ¿no? Los de empleo comercio también, trabajan 8 horas y ganan, bueno, dale, empleo comercio. Sí, ganan 80.000 pesos. Bueno, o sea, por trabajar 6 horas de lunes a sábado, que son, no sé, sacar a cuenta cuántas horas ganan. Sí, no, yo en eso coincidimos. Solo siempre tengo esa pregunta, ¿no? Decir, bueno, si con esto no se puede, si no llegamos a un buen rumbo, ¿por qué no pensar otra cosa? Adriana, nos pasamos media hora, te agradecemos mucho. Perdón. No, está bien porque me parece que valía la pena y siempre vale la pena y es un gusto, la verdad, hablar con vos, hacer un intercambio de ideas al aire. Me parece sano que podamos compartir distintas miradas respecto a cómo se está viviendo la cosa. Sí, siempre va con mucho respeto, total, con mucho compromiso. Sí. Nosotros somos docentes, en general somos bastante apasionados y apasionadas cuando tratamos estas cuestiones y entonces, bueno, por ahí yo soy en particular de hablar con mucha vehemencia, pero la verdad que me encanta que nos llamen y nos pregunten y dale, y por ahí uno encuentra respuestas también, ¿no? Sí, total. En esas conversaciones, así que está muy bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos. Ahí estaba entonces, Adriana Lizazo nos pasó.